Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar la presentación del calendario Funda Natura que hemos elaborado a partir del proyecto que ha elaborado la Fundación Bancaja en colaboración con el CRIS y con Viveros Mar de Valero. Por lo tanto, quisiera, lo primero de todo, presentar a la mesa que me acompaña. En primer lugar, a Julián Barón, fotógrafo y profesional de esta materia. Buenas, Julián. Manolo Martínez, socio de Viveros Mar de Valero. Pilar Blasco, directora del CRIS Almagrán. A todos vosotros, amigos, amigas, buenos días y gracias por acompañarnos aquí en la presentación de este calendario Funda Natura. En realidad, el resultado es un resultado de un proyecto que lanzamos novedoso este año 2023, este pasado año 2023, en el cual queríamos un poco acercarnos a lo que era el entorno natural de la Sierra del Alto Palancia, tanto en lo Calderona como en el Espadán, y a través de una colaboración con alguna entidad segorbina que un poco pues le diera difusión al proyecto. El resultado, en definitiva, es promover y dar difusión, como decía, de la naturaleza de nuestro entorno, algo con lo que está comprometido también la Fundación Bancaja Segorbe. De este proyecto a mí me gustaría destacar dos aspectos, dos elementos. En primer lugar, las imágenes que se han concretado, que se han desarrollado y se han elaborado con tanta delicadeza y con tanto entusiasmo como me consta por parte de toda la gente que ha participado. Gente, vosotros, los participantes del CRIS, que con tanta ilusión habéis asistido a cada uno de los talleres que Julián ha ido elaborando y proyectando para que pudierais desarrollar vuestra parte artística y creativa, sin lugar a duda. Por lo tanto, es una de las cosas importantes y sobre todo porque lo habéis hecho a través de un elemento que enriquece nuestro patrimonio natural y sobre todo pues que da visibilidad a lo que son nuestros montes y nuestras huertas, como es el olivo. Por lo tanto, hemos unido ahí dos elementos importantes y que han sido sobre todo de gran valor. Por otro lado, pues por supuesto, la implicación de todos vosotros, tanto de los que han organizado y proyectado el trabajo, pero también de la gente que ha participado y que ha estado ahí pues asistiendo a los talleres, elaborando los materiales que se os decía y por tanto pues habéis sido también una parte fundamental, un pilar fundamental para que este proyecto, que como decía desde el año pasado se intentaba proyectar y se concretó a finales de año, pues durante las diferentes sesiones que ha durado la intervención en la parte fotográfica, pues ha dado de sí este magnífico calendario, que es lo que presentamos hoy y que va a dar difusión en realidad a todo lo que habéis estado trabajando y se ha trabajado desde cada uno desde su área. Por lo tanto, me gustaría felicitar individualmente a cada uno de los que han participado de este proyecto. En primer lugar, a Julián Barón, por supuesto, ha sido el creador, el mentor de esta idea, el que nos transmitió un proyecto que tenía en mente, que quería desarrollar con el medio natural, el medio rural que nos rodea y sobre todo pues para dar visibilidad, como decía anteriormente, a la naturaleza, que es una parte fundamental de nuestra comarca, tanto de la comarca de Alto Palancia como de Alto Mijares, no cabe duda. Por lo tanto, el resultado en estas imágenes que se recopilan en el calendario son fabulosas y maravillosas. Por otro lado, a Pilar Blasco, directora del CRIS, por su implicación, por querer formar parte de este proyecto y sobre todo porque también le ha permitido a los usuarios del CRIS experimentar y crecer aprendiendo a través de la fotografía, algo que normalmente pues tampoco lo hacemos a diario o continuadamente y por lo tanto este arte ha servido un poco también como medio de inclusión y de trabajo en equipo. Por lo tanto creo que ha sido una parte fundamental también para que este proyecto de Funda Natura se pudiera llevar adelante. Cómo no, a Manolo Martínez, darle las gracias también por la parte de Viveros Mar de Valero, porque se ha implicado de lleno, ha sido colaborador también del proyecto y sobre todo porque nos ha abierto las puertas de la empresa para que pues todos los participantes también conocieran un poco la evolución del proceso de la recogida, la recolección de la aceituna, se acercaran a este árbol tan interesante, como decía anteriormente, de nuestro entorno, de nuestra comunidad valenciana y sobre todo del Alto Palancia y del Alto Mijares y pues que a través de él fueran capaces de desarrollar un proyecto pues novedoso, interesante y motivador, pero sobre todo inclusivo, como decía anteriormente cuando me refería al pilar. Y por supuesto pues a todos vosotros, a los que habéis participado del proyecto, a todos los que habéis estado a diario participando de las sesiones que se habían organizado, porque en definitiva este calendario que vamos a presentar va a dejar patente vuestro trabajo para siempre. Aquí se va a recopilar para
todo el año y si lo guardan será para siempre las imágenes, las fotografías que cada uno de vosotros habéis elaborado a partir del proyecto que planificó y que planteó Julián. Por lo tanto, va a ser un trabajo duradero y que va a perdurar en todo el tiempo y que mes a mes podremos ir disfrutando, iremos saboreando de vuestras imágenes y sobre todo la difusión que se va a hacer de vuestro trabajo va a ser inmenso. Por lo tanto, también felicitaros por vuestra implicación, por vuestro trabajo, por las ganas de asistir a cada una de las sesiones, que me consta que lo decíais con mucha ilusión, y sobre todo por motivaros para seguir adelante en esta línea, que para nosotros también es importante por la parte de acción social que nosotros desarrollamos con la Fundación Bancaja. Por lo tanto, encantados de que hayáis podido hacer todo este trabajo. Por mi parte, tampoco quiero extenderme más. Los verdaderos artífices del proyecto son ellos, y en concreto Julián, que es el que ha diseñado todo el proceso de elaboración del trabajo. Pero sí que me gustaría deciros que para la Fundación Bancaja, que pone su empeño en hacer del arte y de la cultura un motor de cambio social, esta actividad ha sido realmente un regalo para nosotros y sobre todo nos ha motivado para seguir adelante en el camino de difusión del arte, de la cultura y de la acción social para las comarcas de Alto Palance y Alto Mijares. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación, y ya os dejo con Manolo a continuación, que nos comentará un poco más la implicación de Viveros Mar de Valero en la actividad, de Pilar a través del CRIS, y finalizaremos con Julián, que es el que nos dará realmente las pinceladas técnicas del proyecto. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la Casa Garcerán. Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia y además dar las gracias a la Fundación Bancaja Segorbe Siempre porque haya contado con nosotros para un proyecto que desde el primer momento entendimos que era un proyecto ilusionante y era bonito. Julián es un dominador del tema de la fotografía y nos lió un poco a todos, ¿no? Encantado de haberos recibido en nuestras instalaciones cuando estuvisteis allí. Disteis un paseo por nuestra instalación, por nuestro jardín, el showroom, y desde aquí hago extensiva la invitación que cuando queráis es un sitio de libre acceso que podéis visitar, en el cual se puede ver, aparte de algunos olivos muy espectaculares y muy bonitos, multitud de plantas y de flores que pueden hacer muy agradable la visita. Estáis invitados, el acceso es libre y podéis venir a nuestra casa cuando queráis. Nuestra empresa Viveros Mar de Valero está muy ligada al tema del olivo. Es una empresa que actualmente tiene una proyección internacional importante. De hecho, esta semana estamos presentes en Alemania, en la Feria de Essen. Y el tema del olivo es un producto de nuestros productos estrella, porque nos dedicamos a recuperar mucho olivo de todo el resto de España y lo comercializamos prácticamente, no digo en todo el mundo, pero en casi la mitad del mundo, ¿no? Accedemos a toda Europa, aparte de Asia, Oriente Medio, y entonces el olivo, precisamente, si hay algo que podemos destacar es lo agradecido que es. Es una planta que la sometemos a una poda importante cuando la arrancamos de su entorno y en lugar de hacerlo para leña, pues intentamos darle una segunda vida. Entonces lo plantamos, lo cultivamos, lo cuidamos y lo que hacemos es presentarlo, pues eso, como os digo, prácticamente a todo el mundo para que sea un olivo que donde va llama la atención. Aparte de que sea una planta mediterránea, se da de una manera muy, muy cordial en muchos climas, y entonces es una planta que tiene una fantástica aceptación en todas partes, ¿no? Por lo demás, pues creo que está todo dicho. En nuestro mundo es la planta, estamos involucrados en la comarca creando puestos de trabajo, haciendo que nuestra empresa crezca, y como os he dicho antes, os invitamos a visitarnos cuando queráis. Estamos encantados de haber participado en este proyecto con todo el grupo del CRIS, agradecer a Julián su labor desinteresada y que aquí estamos para lo que haga falta, para colaborar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por arroparnos. Y muchas gracias sobre todo a todos los que han hecho que este sueño se cumpla y se lleve a cabo la realidad. Esta creación de Julián, envolvente como siempre, ¿vale? En primer lugar, darle, por supuesto, las gracias a la Fundación por brindarnos la oportunidad de participar en este proyecto tan novedoso
artísticamente también, es una técnica fantástica que luego nos comentará Julián y que a mí me impactó desde el primer momento porque es realmente muy creativa, como todas las cosas que él suele hacer. Dar las gracias a la entidad colaboradora, por supuesto. Ha sido maravilloso tener ese entorno para poder generar esta producción artística, me imagino. Y ellos, las personas que han participado, nuestros participantes en el taller, pues bueno, han estado muy a gusto, se han sentido muy bien tratados, muy bien considerados. Y sobre todo gracias a Julián por llevar este proyecto a cabo. Yo diría que dentro de las huellas, dentro de lo que has comentado, que el taller viene a ser un tema de inclusión medioambiental, también es un tema de inclusión social, ¿vale? Y creo que este es la primera huella, por decirlo así, porque creo que esto se trata de huellas. La primera huella, la inclusión, que no la primera huella que da la Fundación Bancaja en la inclusión, porque ya fuimos partícipes de otro proyecto en su día, pero la segunda o la patente huella de la inclusión social que la Fundación está dispuesta a hacer por personas que tienen necesidades como los usuarios de nuestro centro. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días, perdón. Soy Julián y bueno, pues nada, agradeceros la verdad es que todo lo que nos habéis dispuesto para que pudiéramos llevar adelante pues esta propuesta, ¿no? Este taller que es casi una oda visual al olivo, ¿no? Como estabais comentando, pues a un elemento con el que tenemos muchísima vinculación en la comarca y me parece como un tema como muy importante. Pues entonces ese requiem un poco es el que os voy a pasar como a contar cómo ha sido, ¿no? Para que veamos cómo ha sido el proceso y compartir pues toda esa experiencia que durante estos meses hemos vivido con esta práctica. Pues bueno, muy agradecido como siempre a la Fundación Bancaja que siempre me lanza como esas propuestas y yo pues con muy buen gusto siempre las agarro y en ese diálogo, ¿no? Que ya con María José empezamos a establecer y después con Vicente vamos llegando como a lugares a partir de los cuales se pueden ir aplicando, ¿no? Cosas que pues bueno que están ahí, que están latentes, que nos interesan, ¿no? Y que forman parte pues al final de un diálogo que podríamos decir como social, también territorial y luego pues muy personal, ¿no? Y que para mí pues tiene mucha vinculación con la fotografía. Para mí la fotografía es un diálogo y en muchos de los trabajos que desarrollo mi intención es que la mirada de la fotografía sea una mirada colaborativa y colectiva, porque al final creo que es una cosa que sí, la memoria puede ser personal e individual, pero hay una memoria colectiva, como en este caso es el olivo, y a mí me impactó muchísimo cuando estuvimos con Manolo en los viveros, cuando nos comentaste que pues, una de las tareas importantes es darle una segunda vida al olivo, ¿no? Que no quede en una leña y darle una segunda vida al olivo. Eso me pareció como una cosa como súper potente, con un árbol como majestuoso como este, que además es al final a nuestras raíces, ¿no? Entonces ese diálogo intento siempre hacerlo extensible a todo lo que trabajo, y en este caso pensamos en una práctica que para trabajar en este proyecto que se llama la antotipia, una práctica que se ha perdido, es una práctica que podríamos llamar alternativa o una técnica fotográfica antigua, que también podremos como así descubrirla si la buscamos, y que fue pues una de las primeras técnicas a partir de la cual se empieza a denominar y se empieza a acuñar la palabra fotografía, porque bueno, pues es una palabra que no ha existido siempre y que sobre todo es desde la primera revolución industrial, que ya empiezan a aparecer las cámaras oscuras, las cámaras fotográficas que después ya conocemos y que bueno, pues nos presentan, ¿no? Como ya la fotografía como la comprendemos. Entonces, bueno, he preparado como un pequeño recorrido de lo que supuso el proceso de trabajo. También contaros que la antotipia es este proceso fotográfico que a través de plantas y de extractos vegetales se genera una emulsión que es fotosensible y que se impregna, en este caso, en un papel, y a partir de ahí ya se genera como una especie de papel fotográfico que es sensible, ¿no? al final a la luz, y por lo tanto puede fijar una imagen. Es al final una
una práctica que es muy laboriosa, necesitaba muchísimo tiempo y las que hemos visto como semana a semana el proceso era, pues también necesitaba de nuestra paciencia, necesitaba de nuestra sensibilidad y al final de aplicarnos, ¿no?, a lo que nos pedía el propio proceso en sí, ¿no? Y bueno, pues en el momento en el que ya dijéramos como esa emulsión la tenemos preparada, todo un material con el que hemos trabajado fotográficamente es que empezamos a positivarlo, ¿no?, por decirlo de algún modo. Esta técnica fue pues una de las primeras claves, como veríamos en una foto como esta, que es una foto de 1839, que se va creando a través de diferentes químicos y químicas que, sobre todo en 1800, empiezan a tener una inquietud importante de fijar una imagen en un papel. Hasta ese momento no había sido posible fijar una imagen en un papel, pero con todos los avances químicos sí que pues, hay muchos inventores químicos que también, como Ramón y Cajal, muy interesados en la fotografía porque lo que querían era, como le pasaba a Ramón y Cajal, parar de dibujar las conexiones neurológicas y empezar a utilizar la fotografía microscópica, etcétera, porque ya empezaban a ver pues, una serie de producción en línea con la revolución industrial que permitía de tener al final unas herramientas para aplicar la fotografía a otras disciplinas de otros campos, ¿no? Entonces toda esta gente que tenía ¿no?, como esa cosa de utilizar la fotografía simplemente como una especie como en muchas ocasiones de divertimento, simplemente para retratar a la familia, ¿no?, y generar esos álbumes de familia que conocemos, también fueron los pioneros en dejar una cosa que fue muy importante, que fue fijar una imagen en un papel. Y esta es una de las primeras técnicas que nos llevan a ese terreno. Entonces, claro, llega un momento que ya pues con toda la producción que se empieza a hacer de los films, de los negativos a partir de los años 1900, 1920, pues claro, todas estas técnicas se van como abandonando, se van perdiendo. Y actualmente, de un modo paradójico, sobre todo en los últimos 15, 20 años, han empezado a resurgir y a ser utilizadas y a rescatadas, por decirlo de algún modo, por muchos artistas que a lo largo del mundo han ido practicando, han ido compartiendo todas estas propuestas y con lo cual se ha ido como planteando también una manera de hacer diferente que bueno, pues que contrasta mucho con este cambio tan veloz que estamos sufriendo en la sociedad, sobre todo actualmente con los teléfonos móviles ¿no? y las prisas, ¿no?, y la rapidez a la que vamos. Entonces, bueno, a partir de ahí, una de las cosas era un poco frenar ese proceso e involucrarnos en un proceso donde plásticamente también pudiéramos trabajar, ¿no?, con nuestras manos, hacer tangible algo que pasa dentro de las cámaras, en este caso en muchas ocasiones digitales, y sacarlo de ahí. Entonces, de algún modo, dijéramos que este proyecto vincula y combina técnicas, por decirlo así, alternativas con nuevas tecnologías. Intenta como, pues eso, estar en el tiempo que está, que es en el 2024, y aprovechar pues un poco todo ese proceso y que además nos sirva, como nos ha servido al grupo, pues de ir conociendo todas estas pinceladas que a lo largo de las sesiones han ido comentando, para ir adentrándonos también en conocer cómo ese diálogo al final, que es la fotografía, se da. Y bueno, pues después de unas sesiones en las cuales estuvimos comentando cómo funcionaba el proceso, que ahora os pasaré a explicar, nos fuimos una sesión a visitar los viveros, y Manolo pues, nos atendió, nos hizo una explicación estupenda de cómo funcionan, como la que os comentaba ahora, y a partir de ahí pues, bueno, estuvimos fotografiando los olivos y demás olivos que habían también por la zona en todo ese recorrido que hicimos, y ya empezamos a tener las primeras imágenes con las cuales empezar posteriormente a trabajar, ¿no?, en las diferentes etapas del proyecto. Una de las primeras necesidades que teníamos era dejarnos involucrar, por decirlo de algún modo, ¿no?, por los olivos, ver cómo nos afectan, cómo también nosotros o la propia, ¿no?, sociedad los hemos dejado también afectados, y de repente pues ahí, a partir de sus texturas, de todo el proceso, ¿no?, que involucra al final a un olivo en su tiempo, pues hemos podido como ir rescatando esas fotografías. Posteriormente, lo que fuimos haciendo fue preparar como unos negativos
Luego también allí al fondo he preparado un par de mesas para que podáis como dar un ojo a todos los materiales que hemos utilizado, todos los objetos y elementos. Y de algún modo lo que estábamos haciendo era una fotografía digital, llevarla como a un negativo, ¿verdad? Estos negativos nos suenan de hace muchos años, ¿verdad? De ver los negativos que se disparan con las cámaras analógicas, y lo que hemos hecho ha sido pues convertir esa imagen digital en un negativo. Un negativo que después, como hemos visto aquí, de también recoger cada una de esas sesiones aceituna, el propio fruto, hemos ido con un mortero sacando esa emulsión que se colaba y que se preparaba ya, pues eso era una emulsión, como si fuera una pintura, con la cual pintábamos los papeles, papel de acuarela en este caso, para generar aquí casi un papel fotográfico, a partir del cual podríamos pintar, porque claro, llamar a esto fotografía es un poco como pues eso, estar en un diálogo que se va abriendo y que se va expandiendo a otras cuestiones, ¿no? Entonces sí que es una técnica que no permite una definición absoluta de la imagen, a pesar de que muchas veces es por el propio contacto y su exposición a la luz, ¿no?, que se consigue la imagen, justamente por eso, por la irregularidad que hay y la capacidad que tiene, pues al final de fotosensibilidad una planta, que la tiene, pero claro, no es demasiado. Por eso también en estos momentos, para conseguir mucha más, sobre todo en sus principios, para conseguir mucha más claridad y definición, se empezaron a utilizar, y sobre todo con la luros de plata, otro tipo de emulsiones. Y bueno, pues cada una de las sesiones ya, con todo este material preparado, con todas las fotos en marcha, pues se iba convirtiendo en una especie como de esta mesa grande, que a partir de la cual íbamos como rotando por todas las fases, ¿no? Una de las fases importantes era, pues, a través del mortero, también otro elemento que incorporarlo en el proceso me ha parecido como maravilloso, porque no hay otro modo tampoco de generar al final una emulsión, ¿no? Y es volver a utilizar un elemento pues que nadie podría pensar, ¿no?, para hacer fotografías utilizarlo, pero sí nos sirvió muchísimo pues para, limpiando esas olivas del hueso, meter dentro del mortero todas estas olivas e ir picando, ir preparando toda esa emulsión, que luego con un poco de alcohol se consigue pues la fluidez necesaria para, filtrándola y colándola, pues ya, como veis aquí, preparar pues estos botes, a partir de los cuales, como una pintura, íbamos ya pintando estos, ¿no?, todos estos papeles que veis aquí. También allí al final podréis ver muchos de los papeles que los he traído, que incluso si los oléis todavía queda el rastro de la oliva, y eso también fue como muy interesante, porque claro, trabajamos muchas veces con la fotografía al final, yo qué sé, es algo como muy ajeno. A mí me interesa hacerlo como algo muy, vincularlo con nuestra propia experiencia, ¿no? Es decir, cómo al final también nos afectan las imágenes y cómo también las podemos dejar afectadas. Y en este caso, utilizar más sentidos es súper interesante. Entonces también aquí lo que pasaba es que a la media hora había un ambiente de oler a aceituna que también sintonizaba mucho con si en ese momento salíamos a la calle con lo que estaba pasando en la calle, ¿no?, que era el momento pues de la cosecha, ¿no?, de la aceituna, y que de algún modo también ¿no?, sobre todo si vas por la zona de la Almazara, se empieza como ya ese aroma a percibir, ¿no? Entonces, claro, hacer sensibles también a otros sentidos, ¿no?, como en este caso ya no solamente el tacto, ¿no?, al final del mazo y de todos estos elementos muy comunes, sino y la aceituna, y mancharnos las manos y llevar a lo mejor todo el día ya esa suerte de crema, ¿no?, que nos deja, ¿no?, el tocar aceituna o el tocar aceite, pues, y el aroma, pues creo que ha sido como también una de las cosas como muy potentes, ¿no?, que hemos incorporado, y que al final yo creo que de algún modo también se ha dejado como impregnar, ¿no?, de todo ese proceso. Y bueno, pues esa la tarea, era una tarea donde todo el proceso, la intención que tenía era justamente la de que pues, nos estuviéramos involucrados en todo el proceso, no fuera solamente hacer una foto, sino esa foto luego va a sufrir una serie de transformaciones hasta llegar, pues un poco como pasa con el aceite. Cogemos la oliva, la llevamos a la almazara, se prepara, ¿no?, a través de sus prensas y demás, en este caso un líquido, pues un poco lo mismo. Es decir, tenemos una foto que hacemos con una cámara digital, pero como a través de diferentes transformaciones podemos conseguir al final otra imagen, ¿no?, que plásticamente nos presente después de algún modo una evocación, ¿no?, también, y nos active pues una forma de imaginar, pues porque a lo mejor no estamos viéndola totalmente definida. Y entonces así van como sucediéndose estas sesiones donde se iban preparando todos estos papeles, y a partir de ahí pues con los negativos de los materiales, pero también con hojas y con otros elementos que íbamos trayendo, se iban preparando con
estos marcos que también veréis allí, pues se presentaban, ¿no?, cada una de las imágenes. Luego, la tarea que hay que hacer es dejarlo expuesto al sol, porque la fotografía, antes de que se llamara fotografía, se llamaba dibujar con el sol. Es decir, antes de que se determinara la fotografía, que iba a llamarse fotografía, al final siempre se hablaba de que era escribir con luz, era como hacer un dibujo con la luz. Al final el sol es muy importante para la fotografía. Sin sol o sin luz es muy difícil conseguir una fotografía, es uno de los fundamentos principales. Y lo que nos pasa aquí es que tenemos que llevar durante mucho tiempo, tenemos que dejar expuesto durante mucho tiempo estas imágenes a la luz, porque claro, la sensibilidad que tiene el papel pues no es la sensibilidad de un papel fotográfico con olor de plata. Entonces esto también nos llevaba pues a lo mejor una semana entera a tener que dejarlo expuesto a la luz. Y esto pues nos ponía también en una situación muy interesante, y era que estábamos expuestos a si esa semana hacía luz o no, o sea, hacía sol o había nubes, y iba el proceso también teniendo su propia aleatoriedad, ¿no?, su propia capacidad de alterarnos, ¿no?, todo el proceso. Entonces, bueno, pues íbamos preparando todos estos materiales, se iban dejando después, como os digo, expuestos al sol, y ya pues íbamos, pues eso, cada semana íbamos teniendo nuevas imágenes, y íbamos preparando nuevos soportes, ¿no?, pintados para generar, ¿no?, nuevas imágenes. Y así hasta que llegamos a esta, después de muchas imágenes, que muchas de ellas pues luego también se las iban llevando, creaciones que iban haciendo se las iban llevando, que sepáis que con el tiempo va a ir desapareciendo. Es otra de las cosas que tiene esta técnica, y es que no tiene un material donde se fija la imagen, como pasa con la fotografía analógica, que cuando llegas después de revelar, parar la imagen, hay una fijación de esa imagen a través de productos químicos. Aquí, como no la hay, la imagen pues va a ir deteriorándose. Lo chulo ha sido poder hacer esto para que no pase, ¿no?, para que quede ahí fijada en un calendario, pues como decía Vicente, ¿no?, que al final también nos va a dar todo este año, yo creo que un montón de energía para que lleguemos a una buena cosecha, pero sobre todo luego, si lo guardamos, yo creo que pues una pieza como hermosa, que con el tiempo pues podremos, yo creo que también valorar, ¿no?, porque yo creo que pues bueno, las cosas van a cambiar, ¿no?, mucho. Entonces yo creo que ahí como creo que apreciar mucho este trabajo con el tiempo. Y bueno, pues ya en las últimas sesiones, antes de preparar el calendario, que lo diseñó Laura Carrascosa, de un modo como hermoso, pues estuvimos editando, ¿no?, estuvimos seleccionando estas fotos, dándoles orden para en cada uno de los meses, pues lo que vais a encontraros, ¿no?, encontrar cada una de estas imágenes. Y bueno, lo que vais a ver en el calendario pues son el desarrollo, ¿no?, y la selección de estas imágenes, con esta textura que vamos a tener de fondo, que vais a poder ver allí en las imágenes reales que os he traído. La textura, que es esta que veis aquí, ¿no?, es una textura donde sí que hay una imagen, parece una pintura, justamente pues porque pues, toda esa textura que vemos ahí es al final la del propio papel, ¿no?, el propio papel, en este caso papeles de acuarela, que van a permitir por su flexibilidad y porosidad, pues permitir, ¿no?, que se filtre bien al final la emulsión de la aceituna, y se consiga pues después, expuesto al sol, pues como veis aquí, ¿no?, pues las partes más claras no dejan pasar la luz y las partes más oscuras dejan pasar la luz, y con el tiempo, pues como una especie de fotosíntesis, por decirlo de algún modo, o como fotoquímica, que fue también una de las cuestiones que hicieron que esto pudiera, ¿no?, la fotografía pudiera llegar, pues vais a conocer, ¿no? Entonces, bueno, también dentro de todo lo que ha supuesto el proceso, el tener un proceso, en este caso, tan aleatorio como era trabajar en antotipia, pero sobre todo el continuo que hemos podido desarrollar con el grupo semana a semana, nos ha ido también permitiendo tener pues eso, unos movimientos, yo creo que muy agradecidos, para no solamente hacer, sino además involucrarnos y aprender, ¿no?, de todas las posibilidades que al final la fotografía, en sus cambios y en sus transformaciones, nos puede ofrecer, ¿no?, y abrirnos también a un diálogo que desde aquí lanzamos también a extensible, ¿no?, a toda la gente, y sobre todo a quienes van a tener así como en la mesa el calendario y lo van a poder ir viendo, y que bueno, que esperamos que os resulte como chulo, ¿no?
Y bueno, pues cualquier pregunta que tengáis estoy encantado de responderos, y por si se me ha quedado algo en el tintero que queréis comentarme. Y si no, como os decía, ya al final hemos dejado un par de mesas para que podáis, pues eso, ver los materiales, que supongo que los conocéis todos, pero para que un poco podáis ver los materiales a partir de los cuales, o los elementos con los que hemos trabajado, ¿no? Para que, pues eso, veáis lo fácil que se puede hacer, y lo único pues que necesitamos son las ganas, ¿no? de hacer, ¿no? Como tenía y traía el grupo, y luego, pues bueno, toda una especie de procedimiento en el cual nos hemos dejado llevar para que también nos guiara, ¿no? Por esa aleatoriedad, ¿no? Y muchas veces cuando veníamos, me acuerdo que tenía previsto traer las fotos y era como, no, tenemos que dejarlas unos días más porque esta semana ha habido 2 o 3 días que han habido nubes y no hemos tenido el tiempo, ¿no? adecuado. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Cualquier pregunta que tengáis, encantado, y si queréis le pasamos a dar un vistazo a todo lo demás. Y bueno, supongo que será un gusto, ¿no? Que os llevéis un calendario. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un gusto currar y espero volveros a ver pronto. Sí. El periodo de fijación de imágenes podía ser, has comentado, una semana, sí, incluso más, ahora estás diciendo. Entonces, ¿necesita todo ese tiempo para absorber? Sí, lo necesita. También por las fechas en las que se desarrolló, entre noviembre y diciembre, que tenemos menos horas de luz, más difícil. Pero, por ejemplo, estuvimos también con la Fundación Bancaja hace un par de años, creo, haciendo un proyecto que también era un ejercicio, pero en este caso con Lumen Print, que es un papel fotográfico, que también se exponía, estuvimos en Hinker, también se exponía al sol, y claro, fue en abril, y en 20 minutos teníamos la imagen hecha. En 20 minutos, eso en función del tiempo. Y en verano, pues claro, con un índice de ultravioleta más alto, pues claro, pues sí que afecta, ¿no? Una técnica laboriosa. Sí, por eso también no es una técnica que es laboriosa, que nos necesita de nuestra paciencia, una paciencia que creo que también es muy importante cultivar hoy en día, y que sobre todo choca en muchas ocasiones con lo que supone la fotografía. Entonces, claro, creo que rompe o abre más bien un espacio a poder, pues eso, en muchas ocasiones manteníamos unos diálogos dentro del propio proceso, que eso era también lo rico, no solamente venir a hacer, sino íbamos generando una conversación porque la propia técnica te lo permite, ¿no? Y eso pues enriquece al final todo lo que estés haciendo, ¿no? Siempre, ¿sabes? ¿No? O sea, estar siempre ocupado no es muy bueno, hay que también desocuparse para tener espacio con el cual poder, ¿no? Involucrarse al final en cosas nuevas, ¿no? Al final, pues un poco esos espacios también de diálogo son como ricos, porque no solamente es una cuestión fotográfica, sino es todo lo que pasa alrededor, ¿no? Al final, como esa práctica también artística, colaborativa, por decirlo así, ¿no? Pues la otra exposición de hojas, cuando hicimos las hojas, esa me pareció estupendo. Sí. Estuvimos en el Museo Carlos Saura, también me pareció muy lo que hicimos allí, y hay que estar ocupado en algo, porque siempre se aprende. En muchas ocasiones, por lo que comentas, hacíamos ejercicios, porque claro, esto al final era fotografías que se habían hecho, pero que claro, una vez ya en el negativo, lo que necesitábamos era fijarla y esperar a que el sol hiciera su tarea. Pero había otro ejercicio que íbamos haciendo, que era, pues traíamos hojas, traíamos ramas, etcétera, y con todo ese material tratar de ir componiendo, nos íbamos dando unas normas, ¿no? Y ahí también libertad, pero nos íbamos dando unas normas para poder ir también ahí practicando. Y también, ¿no? De nuevo, creo que es al final también un lugar donde al final la fotografía se puede hacer, pero se hace como poniendo elementos, ¿no? Es una forma de pintar o de esculpir o de darle forma a algo, y en el que te involucras, ¿no? Con todos los sentidos, ¿no? Y bueno, pues creo que os las llevasteis, que sepáis que sepáis, exacto, guárdalas bien. Que sí. si quiere igual me lo coge todo.
Y lo que pasará ahí será pues eso, que con el tiempo se irá deteriorando, ¿no? Y yo, por ejemplo, esas que vais a ver allí, que son imágenes con las que hemos escaneado esto, en su momento estaban más subidas de tono, pero con el tiempo van perdiendo. No podemos hacer nada. Cualquier producto que metamos, como es un material como natural, ¿sabes? Pero esa es la gracia también, ¿no? Algo que es al final como una imagen que aparece y también desaparece. Hasta la resina para hacer nuevos trabajos con resina, en nuevos materiales. ¿Sabes qué le digo? Sí, pasamos si queréis allí. Cualquier cosa que queráis consultarme, estoy disponible, ¿vale? Muchas gracias.